Hola a todos, bienvenidos a esta clase de Mecánica Clásica 1. En esta ocasión vamos a estar realizando dos problemas que van a ser de cinemática, obviamente. Y me interesa hacerlos porque son, creo que un poco distintos a lo que habíamos visto antes. Vamos a estar optimizando ciertas cosas. Y por tanto creo que podrían ser un desafío si es que no han visto este tipo de problema anteriormente. Entonces, en primer lugar tenemos el siguiente problema, que dice: un atleta se para en la cima de una colina cuya ladera forma un ángulo phi. Esa letra griega se llama phi, por si es que no la conocen. Se utiliza mucho para los ángulos, además de teta. Forma un ángulo phi con la horizontal. Ya, o sea que básicamente te dicen que existe este. La horizontal es simplemente una línea horizontal que uno puede establecer para ver ciertos ángulos. Y de hecho se hace constantemente utilizar este tipo de línea, que es solamente de referencia. Entonces, ¿a qué ángulo teta debe arrojar una piedra este atleta para maximizar su alcance? Ya, o sea, básicamente con qué ángulo podemos maximizar entonces el alcance. Si es que creo que muchos quizás ya saben que cuando uno está, por ejemplo, en una superficie plana, lo óptimo es arrojar el proyectil a 45 grados si es que quieres el máximo alcance, ya que o pi cuartos, ya, si es que lo estamos viendo en radianes. Entonces queremos ver qué ocurre en este caso, que tenemos este ángulo phi. Entonces, para comenzar, como siempre, vamos a simplemente escribir nuestras... Bueno, pensemos un poco en todo caso antes de eso, porque este es un problema que va a tener la intersección de nuestra parábola, de la trayectoria, con la ladera de la colina. ¿Ya? Entonces, en algún momento, como lo que hablé en la clase de problemas pasados, como lo que distingue a este problema de otros es la condición que este trae, ¿no? Entonces, la condición en este caso va a ser en qué parte nuestra parábola intersecta a esta ladera. Entonces, vamos a tener que encontrar la ecuación de la parábola, que es como lo que siempre se hace, pero además tenemos que encontrar la ecuación de esta ladera, ¿ya? Y luego vas a tener que pedir que se crucen y ver dónde es que se cruzan. Entonces, comencemos escribiendo las ecuaciones de movimiento de siempre para nuestro proyectil. Entonces, el x en función del tiempo vendría siendo... Bueno, esto es arrojado con alguna velocidad conocida, ¿ya? Porque acá nos interesa solamente el ángulo. La velocidad no es relevante porque para cualquier ángulo, o sea, el ángulo va a ser igual. El ángulo de optimización no depende de la velocidad. Entonces va a ser la velocidad. En este caso la voy a llamar todavía v0 en x, igual que en el problema anterior, pero ya la vamos a descomponer. Entonces va a ser la velocidad por el tiempo. Y bueno, si es que vemos el dibujo, voy a hacer como un zoom aquí donde se está arrojando el proyectil. Se arroja así respecto a la normal en un ángulo teta, perdón. Entonces esto forma un triángulo en el que vamos a tener entonces la velocidad total acá arriba, que es v0. La velocidad en y básicamente va a ser en dirección y, obviamente, y velocidad en x en el eje x. Entonces, si observamos esto, este es el truco que ya hemos hecho varias veces. El seno de teta, en este caso, sería opuesto dividido en hipotenusa, sería v0i dividido de el módulo de v0 en realidad, ya, porque obviamente no lo podemos dividir un número por un vector. Entonces, en este caso tendríamos que v0i es v0 por seno de teta. Y si es que vemos el coseno de teta, esto es adyacente dividido de hipotenusa, que sería v0x dividido del módulo de v0, que simplemente es v0, módulo del vector v0. Entonces tenemos que v0x va a ser v0 por coseno de teta. ¿Ya? Entonces, con esto descomponemos la velocidad de esta forma. Esta sería la ecuación para x. Ahora, para y. Bueno, algo que me faltó decir al comienzo, que de hecho es muy importante, que debería haberlo hecho, es definir nuestros ejes. Yo estoy definiendo mis ejes, acá lo hice implícitamente, pero no se los dije. Mis ejes están definidos: el eje y hacia arriba, desde la cima de la ladera, y el eje x en dirección de esta normal, de esta horizontal. ¿Ya? Este es mi eje x y este es mi eje y. ¿Ya? Y con eso es que hice esta descomposición. Lo hice algo implícito, pero siempre hay que decirlo. Es muy importante, sobre todo si que te están evaluando.
Porque no, o sea, como ya hemos visto, depende de dónde lo defines, porque puedes tener más una constante, ya que es la constante que te dice la posición inicial. En este caso, como lo definí aquí, la posición inicial tanto de x como de y es 0, por eso lo elegí ahí. Entonces, v0 seno de teta por t, esto es la velocidad inicial en y por t, ¿ya? Menos g veces t cuadrado medios. Entonces, tenemos ya las dos ecuaciones que son de la partícula. Encontremos ahora la ecuación de la ladera. Voy a hacer un pequeño sketch de la ladera. Ya, ahí. Esto acá simplemente dibujé la horizontal, esta misma que está ahí. Y esta es la ladera. Y la horizontal forma... Ups, no cambié el lápiz. La horizontal forma este ángulo phi. O sea, la ladera y la horizontal forman este ángulo phi. Ya simplemente dibujé esta zona de nuevo. Entonces voy a hacer un triángulo. Y para esta ladera cumple la siguiente condición. O sea, si es que hasta este punto tenemos una variable x y hasta el punto de acá y hasta acá abajo tenemos y. Entonces fijémonos que, bueno, ojo que esto es y en cuanto a largo, o sea, es una cantidad, el número es como y, pero está apuntando hacia abajo, por tanto hay que anteponer un signo menos cuando lo utilicemos, porque va en la dirección menos y. De lo contrario, estaríamos diciendo al problema básicamente que nuestra ladera va subiendo, ya, o sea, como que lo estamos tirando hacia una ladera que va hacia arriba en vez de que va hacia abajo. Así que eso es algo con lo que tienen que tener mucho cuidado. Entonces, si nos fijamos acá, tenemos en el cateto opuesto y adyacente, tenemos información. Entonces, ¿qué tenemos que utilizar cuando tenemos cateto opuesto y adyacente? Utilizamos la tangente. Ya la tangente de phi, perdón, la costumbre. La tangente de phi es opuesto, que es y, menos y en este caso, recuerden por lo que les dije, menos y dividido, ese y parece un x, a ver, menos y, ahí sí, dividido de x. Por tanto, multiplico por x y tenemos que y va a ser menos x tangente de phi. Esta es la ecuación de la ladera. Muy importante que se llegue a eso. Y ahí también pueden ir corroborando que efectivamente a medida que va creciendo el x, el y se va haciendo cada vez más negativo. Y eso es en realidad lo que uno se espera. Y bueno, phi es una constante en todo caso. Ya, teta es un ángulo variable, phi es una constante. Ya, así que mucho ojo para que no se confundan con eso. Entonces, ahora ya queremos empezar a intersectar. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver en qué tiempo ocurre. Ya, eso lo vamos a hacer con la ecuación de x. Y digamos que el tiempo en el que intersectan va a ser t asterisco nuevamente, ya, para que seamos como consistentes con lo que hemos estado hablando. Entonces, t asterisco es el tiempo en que se intersectan, ¿ya? Y aún no sabemos en qué coordenada x se intersectan ni nada de eso, ¿ya? Así que por ahora reemplacémoslo acá y tenemos que en alguna coordenada x, ¿ya? Vamos a tener que x es v0 coseno de teta por t asterisco. ¿Ya? Aún no sabemos qué coordenada x es porque depende del ángulo. Si supiésemos el ángulo, entonces ahí ya podríamos encontrarla. ¿Ya? Y con esto despejamos el t asterisco, que sería simplemente x dividido de v0 coseno de teta. ¿Ok? Y lo que vamos a querer hacer ahora, porque ¿qué ocurre en este instante de tiempo que estamos diciendo? En t asterisco se van a intersectar nuestra parábola junto a esta ladera, ¿ya? Entonces por eso es que estamos encontrando qué tiempo es para como hacer coincidir nuestras coordenadas de la parábola con las coordenadas de la ladera. Así que vamos a la siguiente página. Voy a reescribir rápidamente las ecuaciones de y de la parábola. Y en función del tiempo era v0 seno de teta por t menos gt cuadrado medios. Y además teníamos esta ecuación de la ladera que es y igual menos x por tangente de phi. Entonces ahora en el tiempo t asterisco tenemos que esta va a tener algún valor y, no sabemos cuál. Va a tener un valor y que va a ser v0 seno de teta t asterisco menos g t asterisco cuadrado medios.
Pero la condición que dijimos de este tiempo asterisco es que se intersecta con esta. Por tanto, en este tiempo, este y de la parábola tiene que ser igual al y de esta tangente. Y lo mismo con los x, porque tienen tanto el mismo x como el mismo y. Por eso es que lo estamos igualando. Entonces ahora lo igualo y tenemos que esto es igual a menos x tangente de phi. Ahora reemplacemos lo que obtuvimos recién para el t asterisco. ¿Qué obtuvimos? Que t asterisco es x, lo voy a dejar marcado en rojo igual. T asterisco es x dividido de v0 coseno de teta. ¿Ok? Entonces, v0 seno de teta, ahora voy a reemplazarlo, por t asterisco, que dijimos que es x, ups, estoy escribiendo algo nada que ver, x dividido de v0 coseno de teta. Voy a revisar para ver que no lo hice mal. Bien. Menos g veces, g medio veces t cuadrado, que sería x al cuadrado, v0 al cuadrado, coseno al cuadrado de teta. Y esto sería entonces igual a menos x tangente de phi. ¿Ok? Ahora vamos a querer simplificar un poco el álgebra de lo que tenemos acá. Así que fijémonos que este v0 se cancela con este. Y nos queda seno dividido de coseno. Eso es simplemente tangente. ¿Ya? Seno dividido en coseno es tangente. Por tanto nos queda tangente de teta por x. Voy a escribir el x adelante porque me gusta más así. Podrían escribirlo después, no importa. Menos g medios. Acá no puedo simplificar nada. X al cuadrado, v0 cuadrado, coseno cuadrado teta. Por si es que alguien se preguntaba, escribo el coseno cuadrado de esta forma, como con el cuadrado antes del ángulo, porque si es que uno escribiese coseno de teta cuadrado, está el riesgo de que piensen que el cuadrado es el ángulo. O sea, que el teta esté cuadrado y no que el coseno esté cuadrado. Por eso es que uno en general lo escribe de esta forma. ¿Ya? Puede ser importante en ciertas situaciones, así que se los comento. Ya. Y esto sería igual a menos x tangente de phi. Ahora lo que queremos encontrar básicamente es el x en función del ángulo, o sea, para que después podamos maximizarlo. ¿Ya? Entonces vamos a querer despejar el x. Pasemos todo a un lado y despejemos x. Para el primer paso va a ser multiplicar por esto que tenemos acá abajo, que está molestando un poco, este 2v0 cuadrado. Entonces multiplicamos por 2 veces v0 cuadrado coseno cuadrado de teta. Nos queda entonces aquí 2 veces v0 cuadrado por coseno cuadrado de teta por x tangente de teta menos g medios, el medio ya lo multipliqué, así que no, gx cuadrado más, pasé sumando el x tangente de phi, 2v0 cuadrado coseno cuadrado de teta por x tangente de phi. Y ahí esto es igual a 0. Entonces, bueno, acá hay una primera cosa que quiero destacar que podemos hacer. Tenemos coseno cuadrado multiplicando tangente. Tangente es seno dividido de coseno. Por tanto, se me va a cancelar un coseno. ¿Ya? Eso va a ser una cosa que voy a hacer ahora. Y además voy a factorizar por x. Entonces me quedaría x, porque fíjense que hay un x en este término y en este término. ¿Ya? Entonces tenemos x factor de 2 veces v0 cuadrado. Y acá nos queda entonces, en vez de coseno cuadrado por tangente, nos quedaría coseno de teta, seno de teta. ¿Ya? El x ya se fue para afuera. Menos g veces x más 2 veces v0 al cuadrado. Y aquí tenemos, bueno, esto lo vamos a dejar así todavía, no hay mucho que hacerle por ahora. Coseno cuadrado de teta, tangente de phi. Ya esto, recuerden que tenemos ángulos distintos, así que no podemos llegar y simplificar como hicimos en el otro caso. Y esto es igual a 0. Entonces, para que esto sea igual a 0, necesitamos que o x sea igual a 0, o que todo eso sea igual a 0. El caso x igual a 0, si nos fijamos en el dibujo, es simplemente el punto de inicio. O sea, esa es una solución matemática viable, pero no es la que queremos. Nosotros queremos maximizarlo. ¿Ya? Porque si se fijan, la parábola toca dos veces con la ladera. En primer lugar en el origen y después en el lugar que nos interesa.
Por tanto, podemos descartar la solución del x. Así que voy a copiar esto para continuar en la siguiente página. Eso igual 0, control C. Y creo una página nueva, ahí estamos. Entonces, queremos que esto sea igual a 0. Voy a borrar el paréntesis que quedó ahí sobrando. Ya. Entonces queremos que esto sea igual a 0. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar el x. Ya, porque recuerden que lo que estamos haciendo es encontrar el x que va a minimizar esta expresión. Por tanto, tenemos que encontrar una expresión para x. Entonces, x, ups, quería que esto sea en negro. X, vamos a pasar esto sumando, nos quedaría 2 veces b0 al cuadrado coseno de teta. De hecho voy a dejar el g acá todavía, no lo voy a pasar dividiendo aún, por seno de teta más 2 veces b0 cuadrado coseno cuadrado de teta tangente de phi. ¿Ya? Ahora vamos a dividir por g y vamos a factorizar por 2b0 cuadrado, que lo tenemos en ambas partes. Nos quedaría entonces x sería 2b0 al cuadrado sobre g por lo que tenemos adentro, que es coseno de teta seno de teta más coseno al cuadrado de teta tangente de phi. ¿Ya? Ahora vamos a utilizar ahora una pequeña, bueno, o sea, no es necesario hacerlo, pero creo que simplifica bastante, y además que creo que es bueno como ir recordándolo. Cada vez que vean algo de este estilo, tiene que sonar una campana en su cabeza, ¿ya? Porque existen estas expresiones que las voy a escribir por ahora, después las borro, porque están las relaciones de ángulo doble. Seno de 2 teta, esto es 2 veces seno de teta coseno de teta, y el coseno de 2 veces teta, esto es coseno cuadrado de teta menos seno al cuadrado de teta. Ya estos probablemente los habrán visto en algún ramo de álgebra o algo así. Si no, les recomiendo que estudien un poquito estas relaciones, porque las vamos a utilizar constantemente. Ya son muy típicas. Así que si es que no se manejan bien con eso, les recomiendo que lo repasen. Igual lo vamos a usar tanto. De hecho, yo no me acordaba de eso al comienzo cuando pasé este ramo, pero uno lo usa tanto que terminas acostumbrándolo. Así que si es que no saben, no se preocupen, porque de verdad que se usa tanto que si es que hacen muchos problemas, lo van a aprender, ¿ya? No se preocupen. Entonces, vamos a utilizar eso, porque esto es básicamente, lo voy a escribir de nuevo, el seno de 2 teta, dijimos que es 2 seno de teta por coseno de teta. Por tanto, si es que dividimos por 2 a ambos lados, tenemos que seno de 2 teta dividido de 2 es lo que tenemos acá, ¿ya? Coseno de teta, seno de teta es seno de teta de 2 teta dividido 2. Eso va a hacer que sea más fácil derivar. Entonces, nos queda que esto es seno de 2 teta dividido de 2 más el coseno al cuadrado de teta tangente de phi. Ya. ¿Por qué hicimos todo esto? ¿Por qué nos dimos esta molestia? Lo que queremos hacer es maximizar la distancia. Entonces ya encontramos en qué punto. Este es el punto en el que se intersectan la parábola con la ladera. Ya este es el valor x para eso. Ya después podrían encontrar el valor y. Pero esto sería si es que conociésemos teta. Nosotros no tenemos un ángulo fijo. Simplemente sabemos que, o sea, queremos encontrar el ángulo que maximice x. ¿Ya? Por tanto, por eso queríamos llegar a esto. Queremos encontrar una expresión de x, que es la distancia que queremos maximizar. Por eso llegamos a x y no a y. Ya nos interesa maximizar x. No queremos que sea como la mayor profundidad, ¿ya? Eso también podría ser un problema válido, pero nosotros queremos maximizar, como digo, esta otra constante. No sé por qué dije constante, este otro valor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se maximiza? Recordemos de cálculo 1 o donde sea que lo hayan visto, que para maximizar la derivada de lo que queremos maximizar respecto a la variable de lo que queremos maximizar, que en este caso es teta, debe ser 0. ¿Ya? Porque va a existir un punto en el que ya no va a haber cambio y después se va. Bueno, y obviamente después uno puede hacer revisar que efectivamente sea
un máximo dependiendo de la segunda derivada, ¿ya? Del valor de la segunda derivada. En este caso el problema físico no lo requiere, porque como la condición física ya te implica que va a ser un máximo, ¿ya? Así que no hay que preocuparse que sea un mínimo. El mínimo va a ser 0. Así que no hay problema con eso. Y bueno, entonces, con esto nos ponemos a derivar ya, habiendo hecho ese comentario. Entonces vamos a tener la constante que se mantiene tal cual, 2b0g. Ya. Y la derivada de seno de 2θ, acá hay que aplicar la regla de la cadena, cuidado. Derivada de seno es coseno, entonces nos queda coseno de 2θ, eso se mantiene tal cual, medios, por la derivada de lo de adentro. Pero la derivada de lo de adentro es simplemente 2. Ya, ojo que estamos derivando respecto a θ. Hubo problemas anteriores en los que derivábamos respecto al tiempo y por eso aparecía un θ punto. Ya, en este caso estamos derivando respecto a θ, por eso no aparece θ punto. Así que ojo con eso, para que no se confundan. Tenemos más y ya viene a derivar esto. Ya, esto es coseno al cuadrado. Ya, entonces nos queda por regla de la cadena. Esto es, a ver, lo voy a escribir acá al lado. Coseno al cuadrado de θ es igual a el coseno de θ al cuadrado. Ya, por tanto, al derivarlo, esto sería como que derivemos x al cuadrado. Ya, porque sería, al derivar esto nos queda 2x por la derivada de x respecto a θ. Ya, y en este caso x sería coseno de θ. Entonces nos quedaría 2 veces coseno de θ por la derivada de θ, dos veces coseno de θ por la derivada del coseno de θ respecto a θ. ¿Ya? Es simplemente la regla de la cadena. Quería hacer ese comentario por si es que alguien tiene alguna duda de cómo se hace esta derivación. Entonces nos quedaría 2 veces coseno de θ por seno de θ. Pero la derivada del coseno de θ es menos seno. Así que este más se transforma en un menos. ¿Ya? Y bueno, la tangente de phi es constante porque phi es constante, así que no cambia. ¿Ya? Bueno, y esto tiene que seguir siendo igual a 0. Entonces el 2 acá se nos cancela con esto. Y acá tenemos, fíjense, esto es seno de 2 veces θ. Entonces podemos reducir un poco nuestra expresión y tenemos que 0 es igual a... Ahora, fíjense que lo que tenemos al lado izquierdo, esto de acá es una constante. Esto nunca va a ser 0. Porque para que sea 0, la velocidad tendría que ser 0. Y o sea, no estaríamos arrojando nada y no es algo viable para nuestro problema. Por tanto, esto lo vamos a omitir, ¿ya? Porque esto no influye. O sea, básicamente podemos dividir por esto y se nos va, porque al otro lado hay un 0. ¿Ya? Simplemente dividimos por esto y chao. Eso no influye. También lo pueden dejar ahí, pero van a tener que escribirlo varias veces. Y yo soy flojo, como he dicho muchas veces. Y si puedo no escribir algo, lo voy a hacer. Entonces, tenemos que 0 es igual al coseno de 2θ menos el seno de 2θ por tangente de phi. Ya, voy a copiar esto y vamos a continuar en la siguiente página. Entonces casi borro en vez de continuar. Ya. Entonces ahora lo que podemos hacer acá para seguir es dividir por el seno de 2θ. Lo que queremos hacer acá, por si es que alguien tiene duda, es encontrar el ángulo que optimiza. Ya, por tanto queremos despejar θ. Entonces lo que hacemos es dividir por seno de 2θ y nos quedaría... Y bueno, aprovechamos de sumar y pasamos este término a la izquierda. Entonces nos quedaría a la izquierda tangente de phi. Esto es igual a coseno de 2θ dividido del seno de 2θ. Y ahí esto es simplemente la cotangente de 2θ. Ahora viene otra relación que es fundamental. ¿Ya? ¿Qué es la cotangente? Bueno, como vimos es coseno dividido en seno. Ahora, fíjense que el coseno de θ, por ejemplo, es simplemente seno de pi medio menos θ. ¿Ya? Eso me imagino que en algún momento lo habrán visto. Y bueno, si no, es algo importante de revisar. Igual no se usa tan frecuentemente, la verdad, en esta parte. Pero igual es bueno saberlo. Y el seno de θ es coseno de pi medio menos θ. Ya, esto igual se puede derivar del círculo unitario. Ya, porque no sé si se acuerdan que hace unas clases les mostré el círculo unitario brevemente, como para explicarles que sirve mucho para entender los cosenos y senos cuando se trabajan en radianes. Y eso te pasa porque, o sea, en este caso ayuda porque en el círculo uno puede ver como que, no sé, cuando estás en la parte de arriba, cuando el ángulo es 0,
Perdón, cuando el ángulo es pi medios, tienes que el coseno es 0, por ejemplo, y que el seno es 1, y ahí puedes ver que hay un desfase de 90 grados, ya, entre los dos, que eso es básicamente lo que te dice esto. Bueno, y el punto de esto es porque podemos reescribir la cotangente como la tangente de pi medios menos el ángulo, y en este caso nuestro ángulo es 2 veces θ. Ya, ¿y por qué quisimos hacer eso? Voy a borrar esto, que era solamente para explicar. Porque así tenemos tangente a un lado y tangente al otro lado. ¿Ya? Lo voy a reescribir acá para que quede claro. Tenemos al lado izquierdo tangente de phi y al lado derecho tenemos tangente de pi medios menos 2θ. ¿Ya? Y el objetivo entonces de lo que hice era que quede tangente con tangente para que podamos aplicar la inversa de la tangente, ya la función inversa, y así se nos van, ¿ya? Entonces nos quedaría phi igual a pi medios menos 2θ, y ahora despejar θ es trivial, y vamos a tener que θ es igual, lo podemos pasar sumando para allá, restando el phi, y nos queda entonces que va a ser pi cuartos menos phi medios. Ya. Finalmente entonces encontramos el valor que queríamos para nuestro ángulo θ. Este es el ángulo que maximiza nuestra distancia, ¿ya? Y bueno, ahora obviamente podrían, si es que quieren reemplazar esto en el ángulo, en esta expresión, por ejemplo, para encontrar cuál es esta distancia máxima. Si es que se los llegan a pedir, en este caso, en mi ejemplo no lo pedí, pero si es que quieren encontrar la distancia máxima, van y reemplazan esto en x, ¿ya? Y bueno, y algo que pueden hacer, por ejemplo, es fijarse qué pasaría si que phi fuese 0. Si se fijan, si que phi es 0, nos queda que el ángulo que maximiza es pi cuartos. Pi cuartos es 45 grados, que es el caso que habíamos que discutí al comienzo, ya que es el caso como de cuando uno simplemente arroja algo hacia adelante y no hay ladera. Por tanto, podemos ver que parece que el resultado está bueno, y bueno, ahí pueden jugar un poco con el resultado, probar varios valores de phi e ir viendo qué pasa. Muy bien, entonces con esto terminamos el primer problema. Entonces, ahora sí veremos el problema 2. Este problema dice que un río tiene orillas paralelas que están separadas por una distancia L. Por el río fluye una corriente a velocidad uniforme U. ¿Ya? O sea, básicamente esta fluye hacia la derecha según mi pantalla. Es simplemente cómo fluye el río. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver con qué velocidad mínima deberá navegar un bote para que partiendo desde este punto A vaya a parar al punto B. Y en la pregunta B, te dicen cuál es la distancia mínima que será arrastrado el bote durante el cruce del río si su rapidez respecto al agua es v, ya asumiendo esa v conocida. Entonces, en la primera pregunta, entonces en A, nos dicen cuál es la distancia, con qué velocidad mínima deberá navegar un bote para que partiendo desde el punto A vaya al punto B. Vamos a tener una velocidad, ¿ya?, que va a ser una velocidad que va a ir en eje Y. De hecho, primero hay que obviamente definir nuestros ejes. Nuestro eje Y, cuyo vector unitario va a ser j tongo, para que nos acostumbremos a usarlo, ese va a ir a través del río desde el punto A hacia arriba, y el eje X va a ir por la orilla de abajo desde el punto A. Ya, o sea, nuestro centro va a ser el punto A, básicamente, el centro de nuestro sistema coordenado. Entonces, nuestra velocidad le vamos a llamar, a menos esta va a ser la velocidad del bote, ya vamos a decir, velocidad del bote, va a ser b en I tongo más w en j tongo. Ya son nombre cualquiera, le podría haber llamado cualquier cosa, pero cuando yo hice este problema lo hice con b y con w, entonces prefiero hacerlo así porque así me voy asegurando de que me dé cosas correctas, porque ya lo conozco con estos nombres. Pero podrían llamarlo lo que ustedes quieran, o sea, estos son dos variables que no conocemos todavía. B es la que va en dirección del río, ya que va así, y w es la que te hace cruzar el río. Por tanto, cuando queramos optimizar la velocidad, vamos a tener que optimizarla respecto a w. ¿Ya? ¿Por qué eso? Porque esa es la que te permite cruzar el río. ¿Ya? Optimizarla respecto a v no tendría mucho sentido porque v te hace viajar como hacia por allá y eso no afecta. Así que, al menos por ahora eso no es muy relevante. Así que bien. Ahora hay que tener ojo, porque la velocidad total no es esta, la velocidad real del bote, porque ahora es donde entra en juego lo que mencioné creo que en la primera clase de mecánica clásica, que la velocidad tiene que ser respecto a algo. La velocidad del bote respecto al agua
Esa yo la llamé velocidad bote, pero esto es respecto al agua. Esa es esta. Pero respecto a la costa, porque nuestro eje coordenado no está moviéndose con el agua. Si es que así fuese, entonces sí, esta velocidad estaría correcta. Pero nuestro eje coordenado se está quedando en la orilla. Por tanto, básicamente piensen en esto. Si es que el barco o el bote tiene su motor o su vela cerrada o apagado el motor, el barco no se va a estar moviendo por su cuenta. Va a estar quieto en el agua, ¿ya? O sea, tú puedes estar ahí al lado de un pez y no se van a estar moviendo uno respecto al otro, asumiendo que el pez esté quieto. Pero respecto a la costa sí te vas a estar moviendo porque te está arrastrando el agua, ¿ya? Por tanto, tenemos que hacer la distinción para la velocidad total, ya que por ahora nomás la llamo v sub t, después la llamaré v. Esta es la velocidad que tiene el agua respecto a la costa, más la velocidad del bote respecto al agua. ¿Ya? Esto es muy muy importante. Ya estamos entrando a lo que es movimiento relativo. Y eso seguramente van a ver. Este es un tipo de problema que les pueden preguntar, ¿ya? Porque movimiento relativo y no es mucho más difícil, pero sí tienes que tener cuidado, ¿ya? Porque si te descuidas, estás haciendo un problema totalmente distinto. O sea, en vez de que sea un río, estarías como cruzando una calle nomás, ¿ya? Y es totalmente distinto el problema. Entonces, el movimiento, o sea, la velocidad respecto al agua, dijimos que es u en dirección y tongo. Y nuestro v del barco ya dijimos que es b según y tongo más w según j tongo, ¿ya? Ahora agrupamos por las direcciones y nos queda que en dirección y tongo tenemos u más b y que en dirección j tongo tenemos w, ¿ya? Entonces esta sería nuestra velocidad. Esto sería básicamente la velocidad del barco en dirección x y esta sería la velocidad del barco en dirección y, ¿ya? Muy bien, entonces ahora vamos a empezar con las ecuaciones de movimiento. En primer lugar tenemos entonces el i en función del tiempo. Esto sería, ya que partimos en el origen y no hay aceleración, sería simplemente la velocidad en i por el tiempo, pero la velocidad en i es w, así que sería wt. Y x en función del tiempo vendría siendo entonces u más b es la velocidad. O sea, perdón, tenemos velocidad en x en t y lo spoileé, pero velocidad en x es u más b, ¿ya? Entonces nos quedan estas dos ecuaciones. Ahora, lo que vamos a hacer es ver el momento en el que cruzan. Vamos a llamar t asterisco, va a ser cuando se cruza. ¿Qué significa cuando cruzan en el río? Significa que el i va a ser l y el x va a ser s. ¿Cómo sé eso? Bueno, es por enunciado, porque el ancho del río es l y la distancia que recorrió es s, ¿ya? Es simplemente por enunciado. Ups, dirección equivocada. Ahí sí. Entonces reemplazo esto en mis ecuaciones y tengo que el i, que en este caso va a ser l, va a ser igual a w por t asterisco, y tenemos que el x, que ahora va a ser s, va a ser igual a u más b por t asterisco, ¿ya? Estas ecuaciones las voy a llamar 1 y 2. Esto es algo que se hace mucho en física, que básicamente le ponemos un número a cada ecuación para que después sea más fácil explicar lo que estamos haciendo y seamos más ordenados. Entonces acá lo que voy a hacer es dividir la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿ya? Entonces nos quedaría s sobre l igual a u más b dividido de w. Esto lo hice para poder eliminar los t, porque nos queda t dividido de t y se nos van. Y lo hago porque no me interesa en qué momento lo hacemos, solamente me interesa ver las distancias y las velocidades, ¿ya? El tiempo en sí no es relevante en este problema y por eso también es que lo eliminé. Y ahí nos queda esta ecuación de acá. Y lo que vamos a querer hacer ahora es entonces despejar un poco las variables que no nos interesan. O sea, cuando nosotros queramos pasar, como digo, la velocidad o la componente que nos va a servir va a ser la componente w, ¿ya? La b en este caso no tiene mucha importancia, por eso la vamos a querer eliminar pronto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a despejar entonces b de esta ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por w, nos queda s por w dividido de l, esto es igual a u más b. Y ahí si restamos u, nos queda entonces que b es igual a sw dividido de l menos u. ¿Ok? Y entonces acá tenemos una expresión para b. Y con esto lo que vamos a hacer es reemplazarlo en la velocidad. Porque ¿qué es la velocidad? Recordemos que la velocidad era b en y tongo más w en j tongo.
Por tanto, el módulo de la velocidad, que simplemente lo voy a llamar v, ¿ya? Esto al cuadrado para sacar la raíz, nos va a quedar v al cuadrado más w al cuadrado. Y fíjense acá que acá tenemos una expresión que contiene v en función de w, y vamos a incluir todos los parámetros del río acá adentro, en el b, ¿ya? Y eso está escrito por esto. Por eso fue que estábamos haciendo esto que estábamos haciendo. Queríamos reemplazar en esta ecuación que es de v en función de w, meterle todos los parámetros del río, ¿ya? Porque obviamente tenemos que decirle a esta ecuación que estamos en un río, ¿ya? Y eso lo hicimos con estas condiciones de acá. Eso fue lo que dijimos. Dijimos, mira, vamos a cruzar un río de ancho L, vamos a haber avanzado una cantidad S, y el río tiene una velocidad U. Si se fijan, todos estos parámetros están dentro de esto, ¿ya? Y por eso es que ahora lo vamos a reemplazar. Entonces nos queda v cuadrado, vendría siendo, reemplazamos v cuadrado, sería w cuadrado por s al cuadrado sobre l al cuadrado. Acá simplemente di vuelta al w y el s. Ya, bueno, esto, ojo que es un binomio cuadrado, ¿ya? Acá me estoy saltando un paso y estoy expandiéndolo inmediatamente. Entonces tendría el primer término al cuadrado menos, porque hay menos ahí, dos veces el primero por el segundo, que sería SWU dividido de L, y luego tenemos el segundo al cuadrado, más U cuadrado, y bueno, más el W que estaba acá. Ahora tenemos un W cuadrado aquí y un W cuadrado aquí, así que esto lo voy a factorizar y nos quedaría entonces que tenemos W cuadrado por S al cuadrado dividido de L cuadrado más 1 menos 2 veces SWU sobre L más U al cuadrado, ¿ya? Esta ecuación la vamos a llamar ecuación 3. Y si se fijan, esta ecuación es de v cuadrado en función de w. Eso es lo que queríamos. Ahora, nosotros podríamos optimizar v, pero optimizar optimizar v cuadrado es lo mismo. Ya, o sea, si que estamos encontrando el v mínimo, el v máximo va a ser también el v cuadrado mínimo máximo, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es optimizar simplemente respecto a este v. Entonces vamos a hacer dv cuadrado a dw tiene que ser 0. Y vamos a querer entonces encontrar este mínimo. Y bien, ¿qué ocurre entonces? Vamos a derivar. Derivemos. W cuadrado nos queda 2w por... Acá adentro voy a hacer una ley de simplificación. Esto es una constante, pero si se fijan, este 1 lo puedo escribir como L cuadrado sobre L cuadrado, que es básicamente sacar el mínimo común múltiplo. Y así lo escribo como S cuadrado más L al cuadrado dividido de L cuadrado, ¿ya? Simplemente lo reescribí. Ahora derivo este término que me queda 2, o sea, menos 2 SU sobre L. Y SU cuadrado no importa, es una constante, no depende de W, ¿ya? Aquí tenemos entonces la ecuación con la que tenemos que trabajar y tenemos que encontrar entonces el valor de W que minimiza la velocidad, ¿ya? Entonces me voy a una página nueva y despejamos W. Entonces pasamos sumando este término, nos queda 2 SU sobre L igual a 2W por todo este bicharraco de acá. Y ahora se nos cancela este 2 con este 2. Si multiplicamos por L a ambos lados, se nos va al cuadrado con este. Y bueno, ahora hay que dividir por S cuadrado más L cuadrado para que despejemos el W. Entonces con esto nos queda que W va a ser SU dividido de S cuadrado más L cuadrado. Ya, este es el valor de W que está minimizando nuestra velocidad. Eso sí, el enunciado que nos preguntaba, déjenme ver dónde está el enunciado, acá está. ¿Con qué velocidad? Ya, o sea, nos están pidiendo no solamente la W, sino que nos están pidiendo la velocidad total, ¿ya? Y la expresión 3 es la que nos daba la velocidad total. Por tanto, la voy a reescribir, la voy a copiar. Vamos a copiarla para ahora reemplazar. Ya, entonces tenemos que v cuadrado es esto. Ya, entonces el mínimo valor ocurre en este caso. Ya, de nuevo, en teoría uno debería aplicar o podría aplicar la prueba de la segunda derivada para ver si es un mínimo o máximo, pero en este caso las condiciones físicas
nos están implicando ya que este es el valor mínimo que buscamos, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos por reemplazar el W, me perdí un poco, ya. Entonces, v cuadrado vendría siendo, w cuadrado es s cuadrado u cuadrado dividido de s cuadrado más l cuadrado, y este paréntesis lo voy a reescribir igual como hice antes, más l cuadrado, ¿ya? Esto simplemente lo reescribí. Y acá tenemos menos 2su sobre l por w. ¿Qué es w? Es su, s cuadrado más l cuadrado más u cuadrado. Ya, bueno, se me fue más rápido de lo que pensé esta hoja. No me duró nada. Bueno, control C. Voy a ir a una página nueva. Control V. Si me quedo ese paréntesis ahí que no debería estar. Ups, pensé que tenía la herramienta de selección. Ahí sí. Muy bien. Entonces ahora simplifiquemos un poco. Tenemos velocidad cuadrado. A ver, tenemos... ¿qué podemos simplificar acá? Podemos simplificar... Uy, esto acá abajo debería estar al cuadrado. Creo que me equivoqué al copiar. Sí, esto debería estar al cuadrado, ¿ya? Porque estamos elevando esto al cuadrado, por tanto, lo de abajo también está al cuadrado, ¿ya? Ahí me equivoqué copiando, así que tengan cuidado si que ustedes también cometieron el error. Me disculpo. Muy bien. Entonces se nos simplifica esto acá arriba con el cuadrado. Por tanto, nos quedaría s cuadrado u cuadrado dividido de s cuadrado más l cuadrado por el l cuadrado. Me está haciendo un poco de ruido ese l cuadrado, la verdad. Quiero revisar si es que por casualidad no me comí un l en alguna parte. Ese... Ajá, ahí está. Ya. Cometí un error copiando. Cuidado. Eso me pasó por saltarme pasos. Este l iba acá. Ahí está. Sabía que me faltaba algo porque no me calzaba. Acá tenemos l cuadrado. Y acá tenemos un l. Ya, ahí sí. Por eso no me está haciendo un poco de ruido. Ya, así que, ojo, por favor, revisen que corrijan eso, ¿ya? Fue error mío, obviamente. Entonces aquí queda un l cuadrado y aquí tenemos un l. Muy bien, ahora sí. Entonces acá arriba tenemos un l cuadrado que se va a cancelar con el de abajo. Por eso me parecía raro que esté el l abajo. Y acá arriba vamos a tener este l se cancela con el de abajo. Y tenemos entonces menos 2 veces s cuadrado u cuadrado dividido de s cuadrado más l cuadrado más u cuadrado. ¿Ya? Ahora fijémonos que acá tenemos 2 veces el mismo término, solamente que aquí está multiplicado por 1 y aquí por menos 2. Entonces esto nos va a dar menos s cuadrado u cuadrado dividido de s cuadrado más l cuadrado más u cuadrado. Así que voy a factorizar por u para seguir simplificando. Acá estamos simplemente simplificando. Y nos queda u cuadrado 1 menos s cuadrado sobre s cuadrado más l cuadrado. Saco mínimo común múltiplo y tengo que u cuadrado por s cuadrado más l cuadrado menos s cuadrado dividido de s cuadrado más l cuadrado. Se nos cancelan un par de términos, este con este, y finalmente llegamos entonces que u cuadrado l cuadrado dividido de s cuadrado más l cuadrado. Esto es el módulo de la velocidad al cuadrado, ¿ya? Y bueno, sacamos la raíz porque al final nos interesa encontrar v. Y v vendría siendo ul dividido de s cuadrado más l cuadrado elevado a 1 medio. ¿Ya? Esta es la velocidad entonces que... ¿Cómo era? La velocidad que mínima que debe navegar el bote, ¿ya? Ese es el primer resultado que estamos buscando. Entonces, sí, acá lo que hicimos básicamente para esta primera parte fue nada, que tuvimos que reconocer qué es lo que queremos minimizar respecto a qué, ¿ya? Y luego sabíamos que teníamos la expresión esta de acá, ¿ya? De la velocidad en términos de sus componentes, y sabíamos que teníamos que minimizar respecto a w y no respecto a v larga. Y en v larga simplemente la escribimos en términos de todas estas constantes del río, que lo hicimos con las ecuaciones de movimiento, para justamente que se sepa que estamos en este tipo de movimiento. O sea, si que estuviésemos como en algún momento parabólico, tendríamos que entonces meter en el b, bueno, lo que sea que estamos minimizando en ese caso, tendríamos que entonces agregarle las condiciones de nuestro movimiento, ¿ya? Muy bien, entonces lo que queremos hacer ahora es la parte b, que dice cuál es la distancia mínima
que será arrastrado al bote durante el cruce del río si su rapidez respecto al agua es v. Entonces creamos la distancia mínima que será arrastrado, o sea, básicamente la distancia mínima s. ¿Ya? Entonces vamos a querer escribir el término s. Vamos a comenzar de algunas ecuaciones que ya teníamos, que eran la 1 y 2, que teníamos que s es igual a wt, si es que recuerdo bien, o era al revés. A ver, déjenme revisarlas porque de memoria no me acuerdo muy bien. Era al revés, sí. S es igual a u más b. U más b, bueno, y por este tiempo asterisco, en verdad, que era cuando cruzaba. Y tenemos que L es igual a wt asterisco. Entonces lo que vamos a querer es minimizar el s. Así que vamos a querer escribir el s en términos de todo el resto, básicamente. Y vamos a querer eliminar el tiempo. Así que de la ecuación 2, recordamos que esto era 1 y esto era 2. Uy, estoy escribiendo con azul. Bueno, da igual. Podemos ver que t asterisco, ya, de la ecuación 2, es L dividido de W. ¿Ya? Así que reemplacemos eso. S vendría siendo U más B por L dividido de W. Y ahora tenemos que pensar respecto a qué cantidad tenemos que minimizar esta vez. W es la distancia que nos hace cruzar el río y B larga es la que nos hace como mover horizontalmente. En este caso queremos minimizar horizontalmente. ¿Ya? Por tanto, lo que vamos a querer hacer acá es minimizar respecto a B larga, no a W. Entonces, de forma similar a antes, tenemos que despejar este W que no nos interesa en función de lo que sí nos interesa. Entonces, recordemos, como igual que hicimos recién, B cuadrado, que en este caso es conocido, antes no era conocido, ahora sí, por enunciado. ¿Ya? Esto es B cuadrado más W cuadrado. Y entonces, de aquí podemos ver que W es simplemente la raíz de b cuadrado menos b cuadrado. ¿Ya? Entonces tenemos que s es igual a u más b por l dividido de la raíz de b cuadrado menos b cuadrado. ¿Ya? Aquí tenemos entonces esta es nuestro s en función de b. Y el objetivo de escribirlo así es porque así podemos minimizar el s respecto a esta velocidad que es como en dirección del río. Porque queremos justamente encontrar la distancia mínima que va a ser arrastrada. Entonces, con esto vamos a aplicar entonces la derivada. ds a db tiene que ser 0. Entonces hay que derivar. Ahora, cuando yo, creo que ya lo he dicho, cuando yo estoy derivando algo que tiene una raíz abajo, o en realidad donde sea, me gusta escribirlo así. Ya, bueno, voy a escribir L adelante porque es una constante. Y b cuadrado menos b cuadrado lo escribo arriba, ¿ya? Y le pongo en el exponente menos un medio. Es exactamente lo mismo que teníamos antes, solamente que lo escribimos así, porque para mí es más cómodo utilizar la regla del producto que la regla del cociente. ¿Ya? Al final es lo mismo, o sea, si utilizas la regla del cociente o la regla del producto escrito de esta forma, es lo mismo. Ya, de verdad, como ustedes estén más cómodos. Yo estoy más cómodo así, por eso lo hago. Ya. El L, si nos fijamos, es una constante. Podemos simplemente, ¿cómo se llama? Borrarla. O sea, podemos dividir por L a ambos lados y no cambiar nada. Porque este nunca es 0, así que no hay ningún problema. Y como estamos igualando a 0, se va. Y lo hago simplemente para no estar arrastrando la constante L, ya que no aporta nada. Entonces ahora apliquemos la regla de producto. Perdón, esto debería decir derivada de eso respecto a b, ahí sí. Entonces, la derivada del primero es simplemente 1, por tanto queda tal cual. B cuadrado menos b cuadrado a la menos un medio. Más el primero, ¿ya? U más b por la derivada del segundo, ya que sería por regla de la cadena menos un medio por lo de adentro, b cuadrado menos b cuadrado elevado a menos 3 medios. Ya se le suma o sea, bueno, se le resta 1 al exponente porque lo estamos derivando. Y ahora por la derivada de lo de adentro, que es menos 2b. Ya, esta sería entonces la derivada. Ahora se pueden simplificar un par de cosas. Si se fijan, tenemos un menos acá y un menos acá, por tanto nos quedan positivo. Tenemos dividido de 2 y por 2, que se nos cancelan. Y ahora continuamos entonces. Tenemos 0 es igual a b cuadrado menos b cuadrado a la menos un medio
más, tenemos u más b, que de hecho lo voy a multiplicar inmediatamente. U más b por 2b, perdón, por b solamente. Nos quedaría b cuadrado más u por b, y esto está por b cuadrado menos b cuadrado a la menos 3 medios. Entonces aquí podemos hacer un truco y podemos reescribir este primer término. ¿Ya? Uy, estoy viendo que quiero ver si es que no me falta un b cuadrado en ninguna parte. No, mentira, estamos bien. Pensé que me había faltado algo, pero estamos bien. Ya, entonces vamos a reescribir esto de esta forma. A ver, ¿se ve en la pantalla todavía? Sí. Menos b cuadrado dividido de esto mismo. Uy, se me está acabando el espacio. No, ¿saben qué lo voy a hacer en la siguiente página? No quiero andar complicado de espacio y que alguien termine medio confundido o algo así. Ya voy a copiar esto, se me va a copiar una D que no debería estar, pero no importa. Ya, borro esta D. Entonces, lo que voy a hacer es que al final voy a básicamente multiplicar arriba y abajo por b cuadrado menos b cuadrado. ¿Ya? Y básicamente no estoy como cancelando nada. O sea, no estoy cambiando nada, digo. Esto es b cuadrado menos b cuadrado. Y abajo queda b cuadrado menos b cuadrado a la menos... O sea, a la 3 medios en verdad. Porque si estuviese con menos tendría que ponerlo arriba. A la 3 medios. Ya simplemente multipliqué arriba y abajo por... o sea, por esta cantidad. Que es lo mismo que haya como sumado en el exponente más 1 menos 1. Esto es 0. ¿Ya? No cambia nada. Eso es lo que hice. No cambié nada, solamente hice este truco. ¿Por qué lo hice? Porque este también está dividido de esta cantidad. O sea, porque tenemos b cuadrado más v dividido de b cuadrado menos b cuadrado. Supongo que era lo mismo que usar mínimo como un múltiplo, ahora que lo pienso. Creo que saqué mínimo como un múltiplo de una forma un poco más rebuscada y difícil. Pero bueno, es lo mismo. Entonces con esto se nos cancela este b cuadrado con este b cuadrado. Y nos queda que b cuadrado más v dividido de b cuadrado menos b cuadrado a la 3 medios. Esto tiene que ser igual a 0. Y para que esto sea igual a 0, el numerador tiene que ser 0. ¿Ya? El denominador no puede hacer que sea 0. O sea, el denominador no logra que la expresión sea 0. Entonces el numerador tiene que ser 0. Por tanto, tenemos que b cuadrado más v tiene que ser 0. Y de aquí encontramos que el b que minimiza entonces la velocidad es esto. O sea, la distancia, perdón, estamos minimizando. Este es el b que buscamos. ¿Ya? Y bueno, ojo que nos piden encontrar la distancia minimizada. Por tanto, no nos sirve solamente encontrar la velocidad b que lo minimiza, sino que tenemos también que encontrar la distancia. Pero nosotros teníamos ya la expresión de s en función de b. Déjenme ver dónde la dejé. Acá está. Nosotros ya teníamos esta s en función de b. ¿Ya? Por tanto, vamos a irnos a una última página y vamos a reemplazar aquí el valor b que encontramos. Ya recuerden que el valor b que encontramos era que es menos v cuadrado sobre u. ¿Ya? Y con esto la distancia minimizada vendría siendo u menos v cuadrado sobre u por l dividido de raíz de v cuadrado menos, y ahora tenemos esto al cuadrado. El menos se nos va porque está al cuadrado. Nos queda v a la cuarta u al cuadrado. ¿Ya? Ahora vamos a tener que aplicar un poco de álgebra. Vamos a sacar mínimo como un múltiplo en ambas fracciones. En la de arriba nos quedaría, voy a dejar el l adelante, y tendríamos u cuadrado menos v cuadrado dividido de u. Y en la de abajo tenemos entonces raíz de, tendríamos u cuadrado v cuadrado menos v a la cuarta dividido de u cuadrado. Ya, y aquí podemos entonces factorizar por v cuadrado y lo podemos sacar de la raíz como v. Ya, bueno, dejemos entonces primero lo de arriba. Tenemos l por u cuadrado menos v cuadrado sobre u dividido de, entonces podemos sacar v dividido de u. Ya podemos sacar eso de la fracción. Y tenemos entonces adentro, ¿qué nos queda? Adentro nos queda, aquí sacamos, o sea, nos queda el u cuadrado menos v cuadrado. Y ahora fíjense que se nos cancela esto con esto, ¿ya?
Y con esto nos queda que la distancia entonces mínima sería, y fíjense que acá tenemos esto elevado a 1 dividido de esto elevado a 1 medio. Por tanto nos quedaría L por u cuadrado menos v cuadrado elevado a 1 medio, ¿ya? Porque se dividió 1 en 1 medio, o sea, la exponente era 1 dividido de 1 con el exponente 1 medio, que se restan los exponentes, nos queda 1 menos 1 medio, que es 1 medio. Y entonces nos queda dividiendo solamente de este v que estaba acá. Y esta es finalmente la distancia minimizada, ya que si se fijan queda en términos de cosas conocidas, que son v que nos la da el enunciado, u que la da el enunciado y l que la da el enunciado. ¿Ya? Entonces esta es la distancia que queríamos. Entonces, ¿qué hicimos en el problema? Bueno, fue bastante largo, pero tenemos que reconocer siempre respecto a qué variable tenemos que minimizar, ¿ya? Y luego tenemos que aplicar las condiciones del problema, escribir las ecuaciones de movimiento y de ahí intentar de meterlas, estas ecuaciones de movimiento, en como la condición que queremos minimizar, ¿ya? Y de ahí es cosa de despejar el valor que minimiza y reemplazar este valor que minimiza en aquello que queremos minimizar. Ya bueno, depende igual de lo que te pidan. En el primer problema no nos pedían encontrar la distancia, pero bueno, eso depende del problema obviamente. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.